Porque hay una norma imperativa, que es el 1857, que me está diciendo que la venta de los bienes raíces no se perfecciona de la ley hasta que no se dé escritura pública. Punto. Hasta ahí. Las normas imperativas no admiten otra interpretación distinta a la que está establecida en la norma. O sea, que el juez no puede interpretar otra cosa diferente a lo que dice la norma. ¿Cierto? Bien. Entonces, aquí les pongo ejemplo de un contrato consensual y un contrato solemne. O sea, si el contrato es consensual, es porque no necesita otra solemnidad. Ejemplo, usted va a comprar un computador, va a comprar una lavadora, una licuadora, son contratos. Ahora, un celular. Pero, óigase bien, pero, si lo que usted va a comprar es un automóvil, yo le voy a comprar un automóvil a Pepita Gallego, o voy a comprar la motocicleta. Esa venta, a pesar que es un bien mueble, oígase bien, repito, es un bien mueble, esa venta necesita de un registro. Y ese registro se hace en la oficina de tránsito municipal. ¿Cierto? Ese registro hace que la venta sea solemne. Porque a pesar que un bien mueble necesita un registro para que se pueda adquirir el derecho al dominio. Entonces, si yo le vendo la finca Pepita Gallego, le vendo, perdón, si yo le vendo el carro a Pepita Gallego, podemos ir a la notaría y hacemos la compraventa, porque eso no se hace la compraventa. Pues podemos hacer la compraventa en mi oficina y llama a la notaría para autenticarla y ya, la compraventa. Pero eso no perfecciona la venta, no señor. Esta compraventa no perfecciona la venta. Y no me vayan a confundir, porque estoy hablando de compraventa en notaría de un bien, de un automóvil, con la compraventa que hago la escritura pública en notaría. Que una vez, si el bien es inmueble, con la hecha de la escritura pública en la notaría se perfecciona la venta, ¿cierto? Pero si yo hago lo que voy a venderle un carro, que es un bien mueble, ese carro necesita un registro. Solo se perfecciona la venta cuando se haga el registro, el cambio de registro en la oficina de tránsito municipal, de donde está el bien registrado. ¿Hasta ahí me entienden o no me entienden, señores? Profe, ¿me puede explicar el ejemplo, al favor? De nuevo, no lo puedo entender un poquito. Señor, ¿qué me dice? Para ver si me puede explicar, para ver si me puede repetir el ejemplo, que no lo entendí muy bien, profe. Porque en realidad lo que le Ejemplo. alcancé a entender es, ¿me escucha? Sí, sí, señor, Porque, o dígame. sea, lo que le alcanzó a entender es que, o sea, cuando se hace un contrato consensual, se viene perfeccionando ya cuando se realiza, espera lo que copié. Cuando se hace la escritura pública, si uno se estaría presentando el contrato consensual en la compra de un carro que viene siendo un bien mueble, ¿no? No, no, no. Eso fue lo que le Vuelvo y alcancé a repito. entender. Vuelvo y repito. Es que ese es el problema de esas clases virtuales. Vuelvo y repito. Si normalmente, repito, normalmente la venta de los bienes mueble, se perfecciona con el mero consentimiento, el acuerdo de voluntades. No es ni siquiera que entregue la cosa, el acuerdo de voluntades, ¿cierto? Pero esa regla tiene unas excepciones. Y le pongo las excepciones es la venta de los bienes de un carro o de una moto. Como esa venta de un carro o de una moto necesita un registro en el tránsito municipal, hasta que no se haga el registro, esa venta, a pesar que es un bien mueble, repito, a pesar que un carro y una moto son bienes muebles, si no se hace el registro en el tránsito municipal, el negocio no se perfecciona.
¿Me hago entender o no? Sí, profe, ya lo puedo entender. Bien. Ahora, si el objeto, óigase bien, si el objeto del bien es un bien inmueble, necesita la escritura. Si es una casa, una finca, un solar, un terreno, necesita la escritura para que se perfeccione. Si no se ha hecho la escritura pública, ese negocio no se perfecciona. ¿Listo? No se perfecciona porque así lo dice el artículo 18, repito, 1857 del Código Civil, segundo inciso. ¿Estamos? Señor. Bien. Ahora, no me pueden confundir el perfeccionamiento de la venta. Una cosa es cuando la venta se perfecciona y otra cosa es cuando se hace la tradición. Son dos actos totalmente diferentes. Si yo le vendo la finca a Pepita Gallego, la venta se perfecciona cuando se hace la escritura pública. Pero cuando le entrego yo la finca a Pepita Gallego, cuando, oígase bien señores, cuando llevo la escritura pública y la registro en instrumentos públicos. Ahí es donde hay cambio de dueño. Eso se llama tradición. Eso se llama tradición, que es la entrega de la cosa. Ahora, en la finca, yo tengo que entregársela jurídicamente, registrando la escritura pública en la oficina de tránsito de registro de instrumentos públicos, más tengo que entregársela físicamente, ¿cierto? Pero cuando yo hago la tradición es cuando registro la escritura pública en la oficina de instrumentos públicos. ¿Me entienden eso, señores? Sí, señor. Si han entendido o no han entendido, porque no han entendido, estoy perdiendo el tiempo aquí. No, profe, bien, Sí, bien. profe, ya vamos entendiendo. Sí, señor, que hemos entendido. ¿Ah? Bien. Bien. Entonces, una cosa es la tradición y otra cosa es el perfeccionamiento de la venta. Cuando yo hago la tradición, es un modo de adquirir los derechos reales, ¿cierto? Ahora les voy a dar un poquito también de eso, un repasito ahí. Es un modo de adquirir los derechos reales. En Colombia se necesitan títulos. Para que haya derecho real, óyase bien, en Colombia se necesitan títulos más modos. Los títulos son compraventa, permuta y donación. Son títulos de laticio dominio. Y no son traición, ocupación, prescripción, sucesión, ocupación y accesión. Y sucesión por causa de muerte. Esos son los modos y los derechos reales. Bien. Bien. Pero, ya saben, de pronto se vayan a enseñar y no se acordaban cuál es el contrato solemne y cuáles son los contratos consensuales, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, entonces tendríamos que decir cuál es un contrato real. ¿Qué entiende usted por un contrato real? El contrato real es aquel que se perfecciona con la entrega de la cosa. Este sí se perfecciona con la entrega de la cosa. Los otros contratos no se perfeccionan con la entrega de la cosa. La compraventa no se perfecciona con la entrega de la cosa, así sea la venta de un bien mueble.
la entrega de la cosa es la traición. Pero los contratos reales sí se perfeccionan con la traición. Los contratos reales son el mutuo, el comodato, la prenda, la hipoteca, el depósito. Esos son contratos reales. Entonces, si yo voy al Banco de Bogotá que me preste 100 millones de pesos, eso es un mutuo. Y el mutuo es un préstamo de consumo. Y es de consumo porque yo no tengo que restituir la misma cosa. ¿Cierto? O sea, yo tengo que restituir la misma característica y la misma cantidad. Pero tengo que restituir los 100 millones de pesos que me prestó el banco. Yo tengo que pagar los 100 millones de pesos, pero no tengo que devolver los mismos billetes que me prestó el banco. A eso me refiero. Cuando el banco me entregó millones de pesos, puede ser que es un contrato de un mutuo, que es un préstamo de consumo. Ese es un contrato real. Si el banco me dice, dos codeudores, yo llevo los codeudores, todos los papeles que me pidió se los llevo al banco, pero hasta que no se me desembolse los 100 millones de pesos, no se perfecciona, porque repito, es un contrato real. Entonces, ¿cuándo se perfecciona un contrato? Depende. Si es un contrato consensual, si es un contrato real o si es un contrato solemne, ¿cierto? Bien. Entonces, la pregunta, repito, ¿cuándo se perfecciona un contrato? Depende. Si el contrato es real, si el contrato es consensual o si el contrato es solemne. ¿Se lo hayan explicado así, señores? Sí, profe. Señor, sí, señor. ¿Entienden? Bien. Ahora, bien. Entonces, yo me pregunto si el vendedor tiene la obligación, si el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa cuando el contrato se perfecciona, y si no la entrega, ¿qué pasa? Pregunto. El contrato se perfeccionó, nació la vía jurídica, y el vendedor no la entrega, ¿qué pasa? Pregunto. Profe, Ezequiel Martínez, ¿puede incurrir en acciones legales? ¿Qué me decía? Si no se le entrega la cosa, profe, puede incurrir en acciones legales, pues en un delito, por decirlo así. Y no entregó la cosa, claro, se perfeccionó el contrato y no entregó la cosa. ¿Quién más? ¿Quién más tiene que decir algo? Profe, ¿Alguien más? sería incumplimiento de contrato. Incumplimiento de contrato. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede hacer ahí? Profe, podemos ejercer una acción Profe, yo lo puedo resolutoria. lo puedo demandar por incumplimiento de contrato. Sí, pero mediante qué figura. Acción resolutoria, profesor. Exacto. ¿Cierto? Entonces, la acción resolutoria va tácitamente en todos los contratos bilaterales para que el contratante cumplido, el contratante incumplido, para que se cumpla el contrato o se resuelva el contrato. Y en ambos casos me indemnice por los perjuicios ocasionados. Eso es la acción resolutoria. Te repito,
La acción resolutoria va tácitamente en todos los contratos bilaterales. Para que el contratante cumplió, la ESA contra el contratante incumplido, para que se resuelva el contrato o se cumpla el contrato. Y en ambos casos me indemnizo con los perjuicios causados. ¿Listo? Eso puede hacer tanto el vendedor como el comprador cuando hay incumplimiento del contrato. Esa acción resolutoria es siempre y cuando, óigase bien, siempre y cuando no haya cláusula en el contrato. Porque si hay cláusula, yo no puede ser acción resolutoria. Porque la cláusula, según el artículo 1592 del Código Civil, la cláusula es una tasación de los perjuicios anticipados. Es decir, yo le digo a Pepita, te vendo la finca y si tú no me pagas el precio, no, si tú no me pagas el precio, o si tú incumples el contrato, entonces pagará, el contratante cumplido pagará una cláusula penal del 30% de lo que vale todo el contrato. Profe, ahí se puede decir que el contrato está viciado también. ¿Ah? Ahí al no cumplir con lo apartado en el contrato, se puede decir que el contrato está viciado. No. Si hay incumplimiento de contrato, no es que esté viciado. Los vicios de consentimiento son error, fuerza y dolo. Esos vicios de consentimiento son leer el contrato, porque si yo le digo a Pepita Gallego, si no te casas conmigo te pego un tiro, ¿qué estoy diciendo? La fuerza. El contrato está viciado, eso es diferente, ¿cierto? Ahí está viciado. Ahora, si te le voy a vender el carro y le vendo el carro, pero yo digo que el carro está en buen estado, que el carro, mejor dicho, está recién salido y que el carro es lo mejor, y yo sé que el carro tiene motor malo y se lo vendo así, hay dolo, ¿cierto? O si yo le digo a usted que me venda que me vaya a comprar un caballo de paso fino, y usted, ¿verdad?, va y compra un caballo, me vende un caballo creyendo que es de paso fino y no realmente no es de paso fino, y yo también compro el caballo creyendo que el caballo es de paso fino, entonces estamos frente al error. Porque el error es compartido entre ambas partes. ¿Me hago entender? Ahí sí hay un vicio de consentimiento. Pero ya con cuando hablamos de incumplimiento de contrato porque no entregó ni el vendedor pagó el precio, el comprador pagó el precio, ni el vendedor entregó la cosa, no podemos hablar no podemos hablar que el contrato está viciado. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, profe, gracias por la explicación. Muchas gracias. Bien. Entonces yo puedo pactar cláusula penal que está en el artículo 1592, puedo pactar una cosa que se llama arras. ¿Saben qué son las arras? ¿Saben qué es eso? No me acuerdo. Puedo pactar arras, puedo pactar pacto comisorio. ¿Saben qué es pacto comisorio? Bien. Bien. Después hablaremos de Profe, eso. Señor, el pacto comisorio es una cláusula que anexamos al contrato, ¿cierto? ¿es qué? Es una cláusula que adicionamos al contrato. La pactamos cuando estamos realizando el contrato. Usted, una cláusula, sí. ¿Y cómo sería esa cláusula? Mediante, bueno, cuando estamos haciendo el contrato, instauramos la cláusula. Por ejemplo, decimos, vamos a hacer un contrato de compra-venta con un bien mueble. Decimos, si el día 25 usted no me paga la cosa, usted me indemnizará
no está bien ejecutado el ejemplo. Tengo Pero, la pero idea, tengo el yo le hago una concepto, pregunta, profe. yo le hago una pregunta, yo le hago una pregunta a Frank, ¿usted vio esa materia? Perdón, ¿usted le enseñaron eso? Enseñó usted, claro, ¿Sí le profe. enseñamos o no le enseñaron? ¿Ah? Usted, claro, profe. ¿Usted ha visto conmigo el Sí, negocio? señor, negocio de Orico, lo vi con usted, profe. Ah, ya. Ah, con razón. Bien. Listo. Sí, porque me parece raro porque por otro lado no enseñan eso. Bien. Entonces, el pacto comunitario es una cláusula que se pone en el contrato. Es una cláusula que se pone en el contrato para que, pero lo pone el vendedor para que el comprador pague el precio en la fecha estipulada. Y si no lo paga en la fecha estipulada, se resuelve el contrato. Entonces yo digo, le vendo la finca y usted dice, no tengo con qué pagártela, pero te la pago en diciembre, el 20 de diciembre. Entonces, ahí yo pongo una cláusula que si no me la paga el 20, se resuelve el contrato. Eso tiene los mismos efectos de acción resolutoria, pero con la diferencia que aquí se obliga es el comprador a pagar el precio en la fecha estipulada. ¿Listo? Bien. Eso es pacto comisario, está en el artículo 1935 del Código Civil, 1937 también, 1938. Por ahí todo eso está ahí. Ahí está cómo se maneja eso. ¿Listo? Bien. Ahora, pero un contrato puede llevar cláusula penal, puede llevar pacto comisorio, puede llevar arras, que las arras también son una garantía que estipulan en el contrato, ¿cierto? Me imagino que ustedes tampoco han visto eso por allá. Un contrato puede todo eso. ¿Listo? Bien. Esas son cláusulas que se ponen en un contrato. Bien. Ahora, aquí se puede hacerle una introducción más o menos, que eso yo lo enseño en negocio jurídico, pero sí tiene que saberse, porque como hay unas cosas que se tienen que, para poder entrar en obligaciones, en materia de obligaciones, hay unas cosas que tenemos que tener unos conceptos claros, ¿no? Bien. Porque, ¿qué es la obligación? Las obligaciones son, que lo vamos a ver enseguida, son ¿qué? Son créditos, son contratos, son fuentes de la obligación de los contratos. ¿Listo? Bien. Entonces, para eso tenemos que tener claridad en eso. Bien. Ahora, entonces yo me pondría a decir, bueno, ¿ustedes qué entienden por derecho real? ¿Cuál es la diferencia entre derecho real y derecho personal? ¿Cierto? Derecho real y derecho personal. ¿Qué son los derechos reales y qué son los derechos personales? ¿Alguien me puede explicar eso, por favor? ¿O qué entienden de eso? Profe, me repite la pregunta, por favor. Derecho real y derecho personal. ¿Qué entienden por derecho real y qué entienden por derecho personal? Profe, para mí el derecho real, si no me equivoco, ¿será que el que contrae el individuo en su nacimiento? Reales. No, una cosa son los derechos personalísimos y otra cosa son derechos personales. ¿Listo? No me vayan a confundir con eso. Profe, para mí el derecho real es aquel que se ejerce sobre una cosa. Sí, muy bien, claro. Y el derecho Sí, personal se ejerce sobre una persona. y sobre una persona es la relación de persona a persona. Sí, ¿quién más? Bien. Los derechos reales, como le decía Angie, son los derechos
reales es la relación que existe sobre la persona y la cosa. Hay una relación directa entre la persona y la cosa. Un derecho real, por eso que los derechos reales son erga omnes. ¿Qué significa eso? Son para todos. Todo sujeto todo el mundo me tiene que respetar el derecho real que yo tengo sobre esa cosa, ¿cierto? Esos derechos reales están en el artículo 665 del Código Civil. Y son derechos reales, el dominio, oígase bien, el dominio que es el derecho real por excelencia. ¿Y el dominio cuál es? La propiedad. La propiedad. La propiedad es lo que se tiene sobre una... Y yo no sé si algunos fueron tuvieron en el día que vinieron los magistrados, no sé si a alguno de este salón les tocó ahí en esa sala, que le tocó conmigo, el magistrado Francisco, y él hacía más o menos un análisis de derecho personal. No sé si alguien de ustedes estaba allá, ¿cierto? Y decimos que los derechos reales, el derecho real por excelencia es el de dominio, porque tengo todos los atributos de la propiedad. Tengo goce, uso y disposición. Entonces, el derecho real, por ejemplo, el dominio, un derecho real absoluto. Mientras que el uso, el usufructo, la prenda, la hipoteca, que son derechos reales, algunos consideran que la prenda no es un derecho real, sino que es un derecho personal. Pues el Código Civil lo tiene en el artículo 665, que la prenda es un derecho real. Que la prenda, por excelencia, es la tenencia de una cosa. ¿Cierto? Bien. Entonces, esos derechos reales son un poder, una relación que se tiene directo entre la persona y la cosa. Entonces, por eso que dicen que los derechos reales siempre el objeto siempre es presente y determinado. En el derecho real, el objeto siempre está presente y determinado. Mientras que en el derecho personal, el objeto es indeterminado y hacia futuro. Porque los derechos personales, que ya se los voy a explicar, nacen de las obligaciones, ¿cierto? Y vuelvo y repito, no me pueden confundir derecho personal con derechos personalismo, ¿cierto? El nombre, esos derechos personalísimos son inherentes a la persona, muchachos, van con la persona, eso es diferente, ¿cierto? Ahora, los derechos personales los 76 del Código Civil. Y ese derecho personal, ¿cierto? Ese derecho personal es la relación de persona a persona. La relación que se tiene una persona con otra, donde se obliga, ¿cierto? Se obliga mediante ¿qué? Mediante un negocio jurídico. Entonces, por eso es que el objeto del derecho personal es una cosa siempre hacia futuro, porque las obligaciones se dan hacia futuro. Las obligaciones se dan siempre hacia futuro. Las obligaciones no nacen
no se dan determinadamente, sino siempre hacia futuro, ¿cierto? Entonces, el objeto del derecho real es una cosa indeterminada, ¿cierto? Es una cosa indeterminada. Hay una teoría de algunos tratadistas, les voy a dar una consulta de pronto para que investiguen eso, porque muchachos, como les decía, estamos muy atrasados en el tema de esta materia, ¿cierto? Entonces, ya se les dé una consulta para que hay unas teorías de esto, teorías de los derechos reales, una teoría antigua y una teoría moderna de los derechos reales y derechos personales. Está también la teoría de Marcel Planiot. Podemos mirar esas teorías a ver qué hacen, qué piensan sobre los derechos reales. ¿Listo? ¿Entienden, muchachos? Vamos a mirar cómo es el tema, esa teoría de los derechos reales y derechos personales, ¿cierto? Hasta ahí, muchachos, una pregunta. No, señor. Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar y tendríamos que decir, esta materia se llama obligaciones. Entonces tenemos que decir qué es una obligación, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y de dónde nacen las obligaciones? ¿Cierto? Entonces tendríamos que decir que una obligación es un vínculo jurídico, entre una persona, que se llama acreedor, sujeto activo, ¿cierto? Y otra persona que se llama deudor. Y la prestación de vía, que es la cosa. Ahí le estoy hablando de los elementos de la obligación. ¿Listo? Entonces, repito, señor, una obligación es un vínculo jurídico entre un sujeto activo que se llama acreedor y un sujeto pasivo que se llama, ¿cierto? ¿Están escuchando, muchachos? Sí, Profe, señor. solo escuché acreedor. El sujeto pasivo no lo escuché. Qué pena, ¿me puede repetir? ¿Cómo, mijo? Solo alcancé a escuchar hasta el sujeto acreedor y no escuché el sujeto pasivo. Entonces, un sujeto pasivo que se llama deudor y un sujeto activo que se llama acreedor. ¿Ahí está bien? Sí, muchas gracias, profe. Bien. Bien. Pero ¿cómo sabemos de dónde nace una obligación? ¿Cierto? ¿De dónde nace una obligación? Tendríamos que decir. Estos son los elementos de las obligaciones. Y esos elementos de obligaciones, el sujeto pasivo está obligado a cumplir la obligación, que es el deudor. La prestación de vía. La prestación de vía, muchachos, es vínculo. ¿Se acuerdan que en el contrato le hablaba del objeto, de la cosa como tal? La prestación de vía es el objeto, la cosa. ¿Cuál se vinculó deudor y acreedor?
¿Claro esos? El artículo 1595 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo? ¿Cuál, profe? 1595. 1195. Profe, ese artículo dice, Sí. desde las obligaciones con la cláusula penal, ¿desde cuándo se debe la pena? Háyase o no estipulado un término del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora. Si la Perdón, obligación, perdón, perdón, perdón. sí, Perdón, perdón. ¿Qué es lo que le dije yo? 1595, No, 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 no. Es 1495. profe, por acá dice que Profe, 1495. noción de noción de contrato. contrato. Sí, sí, señor. Dale, sequía. Listo, dice. Hágale, hágale. Contrato, profe, contrato o convención de un acto por el cual una parte se obliga para que con otra dar hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ajá. Bien. Ese es un contrato. ¿Listo? Contrato de convención es un acuerdo, oígase bien, un acuerdo de dos o más partes. Acuerdo de voluntades. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? ¿Estamos No, claros? profe. ¿O ya están durmiendo? No, está temprano. Bien. Estamos Está muy 5-8. temprano. No, lo que pasa es que cuando la gente está en la casa, hay más de uno que está ahí conectado, pero está roncando ya. No, profe, sinceramente, Un para mí esta clase problema. será... Y sinceramente que esta clase me gusta, pero yo doy por la presencialidad de esta clase, pero si no se puede, pues toca que acatarnos los que dicen, pero esta clase, por lo que veo, serían buenos presenciales. No, es que esto presencial, es que esta materia es muy extensa, muchachos, es muy larga. Entonces, es bueno la muy dinámica, que la gente esté activa, porque si el profesor se pone a hablar cháchara y no hace la clase dinámica, usted da sueño, duermen, pero virtual es muy berraco. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los elementos de las obligaciones, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Claro eso? Sí, 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 señor. profe. Bien. Clasificación de las fuentes de la obligación en el derecho colombiano. En el ordenamiento jurídico colombiano, ¿cierto? Clasificación. ¿Cómo se clasifican las fuentes de las obligaciones? Porque el contrato, las obligaciones nacen, óigase bien, de los contratos. Nacen de los contratos. Las obligaciones nacen de los contratos, ¿cierto? Bien. Entonces, las fuentes de las obligaciones son el acto jurídico que se expresa mediante el contrato, el acto jurídico que se expresa mediante el contrato y el acto jurídico unipersonal, o también llamado manifestación unilateral de voluntades, ¿cierto? Manifestación unilateral de voluntad. Bien.
Y también el hecho, cito, el requerimiento sin causa, esos son, y voy a explicarles cada una de esas fuentes que le acabé de hablar. Entonces ya sabemos que el contrato es un acuerdo real de voluntades. El contrato es un acuerdo real de voluntades de dos o más personas. Y ese contrato va encaminado a crear obligaciones, muchachos. Entonces, este es un acto típico. El contrato es un acto típico, un negocio jurídico típico de las obligaciones. ¿Cierto? ¿Bajo qué? Bajo el principio de la autonomía de la voluntad privada. Ese principio de autonomía de la voluntad privada es un principio rector del derecho privado. Es el principio rector del derecho privado. ¿Y en qué consiste ese principio? En la atribución a los particulares del poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Consiste el principio de la autonomía de la voluntad privada. Es la atribución que el Estado le atribuye a sus particulares para que puedan crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Entienden? Es decir, es un principio imperativa del ordenamiento jurídico en materia de derecho privado. Porque los particulares tienen toda, óigase bien muchachos, todas las facultades para obligarse por sí mismo bajo este principio sin que intervenga un tercero, ni el Estado. Ahora, no puede ir en contra del ordenamiento jurídico. La cuestión del principio de la autonomía de la voluntad privada no puede ir en contra del ordenamiento jurídico. ¿Estamos claros? Señor. Bien. Entonces, si le hablamos que mediante el principio de autonomía de la voluntad yo puedo crear, modificar las obligaciones, eso es lo que hacen los contratos. Los contratos crean, modifican o extinguen obligaciones. ¿Bajo qué principio? Principio de la autonomía de la voluntad privada, ¿cierto? Entonces, cuando me refiero que crean, modifiquen, extinguen obligaciones, hay un artículo del Código Civil que yo le enseño en negocio jurídico que se llama el artículo 1602 del Código Civil. Ese artículo dice que el contrato es ley para las partes y no se puede invalidar sino por mutuo acuerdo o por causas legales. Significa que bajo esa norma, ese artículo 1602 del Código Civil, las partes pueden crear, modificar o extinguir una obligación. Siempre y cuando estén de acuerdo. Siempre y cuando haya acuerdo de voluntades. Porque como, no sé si ustedes han escuchado hablar de una cosa que se llama el mutuo disenso, un contrato. ¿Han escuchado hablar de eso? No, me imagino que no, los que no han visto negocio jurídico. Chao.
Entonces, el mutuo disenso es un contrato que le permite a las partes revocar voluntariamente un contrato que quieran dejar sin efectos. Y ese mutuo disenso puede ser tácito o expreso. Es tácito cuando nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué, Hitler? Vamos a dejar ese contrato que teníamos sin efecto. Eso se llama mutuo disenso expreso. Y es tácito cuando, por ejemplo, hacemos una promesa de compraventa. ¿Saben qué es una promesa de compraventa? ¿Sí o no? Yo no sé. Señor, Pero me explica porque no tengo conocimiento, ¿eso me explica? bien. Una promesa de compraventa es un contrato que se hace para, con todos los requisitos de un negocio jurídico, para que se perfeccione hacia el futuro, que solo falte las solemnidades o la entrega de la cosa. Por ejemplo, eso está en el artículo 16.11 del Código Civil, ¿cierto? Entonces, esa promesa se acuerdan las partes. Yo, por ejemplo, digo a Pepita Gallego, te voy a vender la finca, ¿cierto? Y Pepita Gallego me dice, Hitler, te la compro, hagamos una promesa que yo no tengo cómo pagarte la hora. Pero hagamos una promesa de compra-venta que te la vaya a pagar, que vamos a comprar el negocio, vamos a hacer el negocio jurídico el 20 de octubre, ¿cierto? Entonces, hacemos la promesa hoy, que genera obligaciones para ambas partes hoy, ¿cierto? Y con el objeto que vamos a perfeccionar el contrato el 20 de octubre. Esa es una promesa de compraventa. Tiene todos los elementos del negocio jurídico, pero si yo el 20 de septiembre le digo, Pepita, ¿sabes qué? Dejemos ese contrato sin efecto jurídico porque no quiero comprarlo tal. Pepita dice que sí, entonces aplicamos el mutuo disenso expreso. Pero resulta que si yo llego y el 20 de diciembre de octubre no me aparezco allá a la notaría que quedamos de hacer la escritura pública, ni tampoco va Pepita, ni va ella, ni voy yo, entonces eso se llama mutuo disenso tácito. Tácitamente se deduce que por la actuación de las partes no quisieron continuar con el negocio jurídico. ¿En dónde está soportado eso? En el artículo 1602 del Código Civil y 1609. Dice el 1609. El 1609 dice, excepción de contrato no cumplido. Ninguno de los contratantes está en mora mientras el otro lo esté. O sea, que usted no me puede pedir que cumpla si usted cumplió. Entonces, ¿qué va? Pepita me va a mandar, Hitler, es que usted no cumplió porque no apareció en la notaría a celebrar el contrato de hacer la escritura pública. No, porque usted tampoco apareció. Entonces, señor juez, excepción de contrato no cumplido, artículo 1609 del Código Civil. Y que dice que ninguno de los contratantes esté en mora mientras el otro lo esté. O sea, usted no me puede pedir que cumpla cuando usted tampoco cumplió. ¿Listo? Bien. Entonces, eso se llama una promesa de compraventa y que la vamos a dejar sin efecto, basado en el artículo 1602, basado en el 1602 que dice que el contrato es ley para las partes y que no se puede modificar y que no se puede invalidar, sino siempre y cuando las partes no estén de mutuo acuerdo. Óigase bien, señores y señoritas. Si las partes están de mutuo acuerdo, pueden modificar el contrato, pueden crear obligaciones en el contrato más o pueden extinguir las obligaciones que están en el contrato.
¿Está claro eso, señores? Claro, mi profe. Claro que también se puede hacer por causas legales en este caso, ¿no, mi profe? Sí, causas legales. Causas legales que podemos decir, no, ¿sabes qué? A ese contrato, la ley dice que ese contrato no se puede, no puede, causas legales, porque está violando una norma imperativa, por ejemplo. Bien. El acto unilateral, unipersonal. El acto unipersonal. Entonces, ¿cómo diríamos que un acto unipersonal genera obligaciones? ¿Cierto? Muy raro eso, ¿sí o no? Genera obligaciones. ¿Cómo vamos a decir que un acto unipersonal va a generar o va a ser una fuente de las obligaciones? ¿Cierto? Porque estoy hablando de la fuente de las obligaciones ya, muchachos, ¿listo? Estoy hablando de la fuente de la obligación. Entonces, ¿cómo vamos a decir que un acto unipersonal va a ser una fuente de las obligaciones? Eso es algo raro ahí. Tendrían que decir, bueno, ¿cómo así, Heiler? Yo cómo me voy a generar una fuente de una obligación de un acto unipersonal, cuando el acto jurídico unipersonal solo genera obligaciones por una sola parte, ¿cierto? Que se realiza una sola persona, ¿sí o no? Esta fuente de la obligación, fuente de las obligaciones, es muy discutida por eso, ante los tratatistas. Es muy discutida porque dice, pero ¿cómo si que yo voy a perder un acto público de manera unipersonal me va a obligar a mí? Va a generar una obligación. Significa que va a generar una obligación. Sí, exactamente genera obligaciones, ¿cierto? Exactamente genera obligaciones. ¿Bajo qué modalidad? Así, no, bajo la modalidad del siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar que sea acto público unipersonal o unilateral si genera obligación, ¿cierto? En el caso que decía de la donación, en la donación, el donante está obligado. Sí, está obligado. Porque se obliga a favor de una persona. Bien. Entonces me podría decir, Heiler, pero ¿qué otra, cómo más podríamos hablar de un acto público, una persona de las obligaciones, ¿cierto? ¿Cómo más sería eso? ¿Cómo más podemos hablar? Entonces tenemos las obligaciones inherentes a una asignación sucesoral, ¿cierto? Una herencia o legado, ¿cierto? En virtud de una aceptación de una herencia. Yo de manera unilateral acepto la herencia del causante. De manera unilateral. Por ejemplo, acepto la herencia del causante. ¿Cierto? Bien. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ya pasamos bien. Bien. Y también podemos decir que también podemos hablar de un acto público unipersonal o unilateral que genera obligaciones como fuente de las obligaciones. Y tenemos lo que es llamado
una cosa que ustedes deben de saber, la fiducia o la agencia oficiosa, ¿cierto? La agencia oficiosa. Este es un contrato que un tercero, léanme, mírenme, alguien tiene un código civil ahí para que lean la norma para que ustedes vayan aprendiendo. Vayan aprendiendo a buscar dónde se están dónde contarle un artículo, por ejemplo. Dígame, profe. El artículo 2304. Léanlo, por favor. ¿2304? Sí. Ah, no. Artículo 2304. Sí. Definición de agencia oficiosa. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un contrato por el cual el que administra sin mandato los bienes de alguna persona se obliga para con esta y la obliga en ciertos casos. Bien. Entonces, muchachos, la agencia oficiosa. Paola, ¿cuál es la Aló. Apaga el micrófono, por favor. Ajá, bien. Entonces, la agencia oficiosa es un contrato por el cual una persona le administra el patrimonio a otra sin que ella preste su consentimiento. Entonces, por eso es que es un acto jurídico unipersonal. ¿Por qué? Porque el dueño, les pongo un ejemplo, ustedes saben el problema que estamos viviendo en la universidad ahora, ¿cierto? Uno de los requisitos que el ministerio intervino y nombró una rectora es precisamente porque el ministerio le encargó al señor rector una recomendación porque veíamos en unas recomendaciones para que la universidad mejorara, pues son palabras del ministerio que así está en el acto administrativo. Y el ministerio, y una de las recomendaciones era crear la agencia oficiosa, pagarnos a nosotros los profesores y los trabajadores de la universidad mediante una fiducia, ¿cierto? Entonces, esa fiducia, que ya eso está en la universidad, esa fiducia, muchachos, que nos paga a nosotros, la universidad, el ministerio ni siquiera le paga, sino que directamente el ministerio le consigna a la fiducia, ¿cierto? Y ese patrimonio de quién es, no es del ministerio, ese patrimonio es de nosotros los empleados de la universidad. ¿Y quiénes somos los dueños de esos bienes? Los empleados de la universidad. Y nosotros no prestamos su consentimiento. Y esa persona, esa fiducia, está manejando el patrimonio de nosotros. Pero sin el consentimiento de nosotros. Por eso es que es un acto público unipersonal. Pero tiene obligaciones, ¿cierto? No sé si me entienden. O sea, y genera obligaciones. Señor. Implica esto que si viene el rector
ejerce las veces denominador de la entidad, esos recursos a través del encargo No los maneja fiduciario él. no los va a manejar directamente él, Exacto. sino que son Sino que los va a recursos que se manejar van la a fiducia. dispersar, se van a dispersar a sus acreedores por medio de la Claro. fiducia. Por medio de la O sea, es fiducia. una vigilancia estricta. Exacto. Y ese dinero es de nosotros. O sea, los dueños de ese dinero somos nosotros los empleados. Entonces, esto se llama un acto jurídico unipersonal que tiene obligaciones, ¿sí me entienden? Ellos tienen obligaciones, tienen que responder. Lean el artículo 2306. Profe, otro ejemplo, el caso del encargo fiduciario de la fiduprevisora en el manejo de los recursos de la educación Ajá. del magisterio colombiano. Exacto, sí señor. Muy bien. Miremos qué dice el 2306, doctora Paola. ¿Cuál era la 2306. Sí, Ah, Responsabilidad del agente oficioso. exacto. Escuchen, pues, mire que eso tiene su responsabilidad. Por eso es que genera, por eso es que una fuente de las obligaciones. ¿Listo? Escuchen, pues. Debe, en consecuencia, emplear en la gestión los ciudadanos de un buen padre de familia, pero su responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de las circunstancias que le hayan determinado a la agencia. Si se ha hecho cargo de ella para salvar de un peligro inminente los intereses ajenos, solo es responsable del dolo o de la culpa grave. Si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta la culpa leve, salvo que se haya ofrecido a ella impidiendo que otros lo hiciesen, pues en este caso responderá de toda culpa. Exacto, muy bien. Responderá de toda culpa. Y ahí mismo, el que sigue, el 2307. Sí. ¿Aló, aló? El ¿Aló, compañero aló, que está... aló, aló, aló? Sí, profe. El compañero está buscando. No, ahí mismo estaba, ahí seguidito. Se me cerró el micrófono. El Otras obligaciones. 2307. Sí, 2307, debe sí. asimismo encargarse de todas las dependencias del negocio, caso de la universidad, ¿no? Y Exacto. continuar en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otro. ¿Qué pasó allá? Exacto. Si el interesado fallece, deberá continuar en la gestión hasta que los herederos dispongan. Muy bien. Y ya para terminar, por favor, para que terminemos esa temita ahí de la fiducia, de la agencia oficiosa. 2314. 2312. 12. Dice, cuenta del agente. El gerente no puede intentar acción alguna contra el interesado sin que preceda una cuenta regular de la gestión con documentos justificativos o pruebas equivalentes. Muy bien. Estos que acabamos de aquí también hablamos de qué, de que es un cuasi contrato. Entonces,
cuando hablamos de un cuasicontrato, sí, de la agencia oficiosa, pero también tenemos como cuasicontrato, por ejemplo, esa responsabilidad que se generó de un contrato o de un hecho que no es ilícito, pero que genera obligaciones. Un hecho que no es ilícito, pero que genera obligaciones. Entonces, un cuasicontrato, por ejemplo, un accidente de tránsito culposo generó una responsabilidad, ¿cierto? Genera una responsabilidad y entonces, ¿qué pasa con ese accidente de tránsito? Va a indemnizar a la responsabilidad. Y también tenemos el cuasidelito. Ya les voy a explicar el cuasicontrato, el cuasidelito. Entonces, si el contrato, si por ejemplo, la agencia oficiosa es un cuasicontrato, ¿cierto? Que también es un acto jurídico unipersonal, entonces, ¿por qué un cuasicontrato? Porque no generó obligación, no hay un acto jurídico bilateral. El dueño de ese patrimonio ni siquiera administra el patrimonio, no prestó su consentimiento. Bien, no prestó su consentimiento. Pero también podemos decir, ¿dónde está la responsabilidad? Si tiene responsabilidad, la acabamos de decir. Usted maneja un patrimonio que no es suyo, pero usted también tiene que responder. ¿Cierto? Debe responder. Bien. Hasta ahí pregunta, inquietudes. Está bien todo, profe. Vamos. Estamos hablando de la fuente, ¿no? De fuentes de la obligación. Bien. Otra fuente de las obligaciones es el hecho ilícito. Y esta figura tiene dos manifestaciones. El delito, como tal. La primera, hecho ilícito. Sí, el hecho ilícito. Y tiene dos manifestaciones esta figura, concretas. El delito que consiste en la lesión de una norma jurídica cometida con la intención de dañar. Vale decir con dolo, ¿no? ¿Cómo ocurre en el asesinato? Y en la estafa. Y el cuasidelito o culpa. La segunda manifestación de este hecho ilícito es el cuasidelito, o llamado también culpa. Que también es un hecho ilícito, pero cometido por simple descuido o negligencia del actor.
Por ejemplo, el abandono de una edificación antigua al derrumbarse daña la propiedad ajena. ¿Listo? Algunos tratadistas consideran que el derecho también es una fuente de la obligación y es un hecho ilícito, ¿no? Bien. Entonces, también decimos que en ese delito cuando nos lleva a que, por ejemplo, una persona le da muerte a un padre de familia, ¿cierto? Ese padre de familia le lleva el sustento diario a sus hijos, no solo lo priva de los alimentos, del sustento que le lleva a sus hijos, sino también de los daños morales causados a raíz del homicidio que le haya cometido a ese padre de familia. O sea, a las víctimas se deben resarcir esos daños, y no por la vía penal, sino por la vía civil. Por eso es que el delito es una fuente de las obligaciones. ¿Cierto? Bien. Por ¿Hasta ahí ejemplo, alguna pregunta? Un ejemplo también, profe, el faltar al derecho de cuidado o cometer un accidente de tránsito en el que hayan lesiones por falta del derecho de cuidado, ¿no? Sí, señor. Cosas que se pudieron prever y que la persona por faltar al deber de cuidado no generó las acciones de prevención para no cometer el delito. Exacto. Es un delito culposo, pero es un delito. Perfecto. Y es una fuente de la obligación. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando pasa eso, entonces, por ejemplo, de ahí surgen dos acciones, la acción penal y la acción civil. La acción penal va a buscar a mirar quién fue que cometió la infracción y quién cometió el delito por la vía penal, y va a tener una sanción penal. La acción civil se van a resarcir los daños causados por una indemnización que se llama una responsabilidad extracontractual. ¿Cierto? Bien. Y lo otro es el requerimiento sin causa. El requerimiento sin causa. ¿Me repite, profe? El requerimiento sin causa. Okay. Sin justa causa. Esta se presenta, el requerimiento sin causa se presenta cuando haya acrecimiento del patrimonio de una persona a expensa de otra, del patrimonio de la otra. Sin que este desplazamiento de valores obedezca a una causa jurídica justificativa. A una causa jurídica justificativa. O sea, en Colombia, muchachos, nadie se puede enriquecer sin que haya una justa causa. ¿Cierto? Entonces, si no hay una justa causa, no se puede enriquecer ninguna persona sin que haya una causa justa.
Entonces, ese enriquecimiento sin causa es una fuente de la obligación. Por ejemplo, ¿cómo poner un enriquecimiento sin causa? Bancolombia me consignó 20 millones de pesos. Me depositaron en mi cuenta. Un señor, Pepito Pérez, me lo consignó a mí. Se equivocó Pepito Pérez porque se le iba a consignar a Ruperto Mera. ¿Qué pasa? Y yo no quiero devolver eso, ese dinero. Hay enriquecimiento sin causa. Lo que pasa es que también la norma dice que paga mal paga 2 veces. ¿Cierto? Hay un principio del derecho que dice así, que paga mal paga 2 veces. Pero también está que yo no me puedo enriquecer al error de una persona sin que haya una justa causa. De la contraparte me puede, eso demora, sí, pues la contraparte me puede mandar por enriquecimiento sin causa. No sé si me entendieron. Perfecto, profe. Profe, en este caso también aplicaría ese ejercicio de enriquecimiento en el que el Estado pueda determinar que el funcionario tiene determinado sueldo, salario. Sí. Y efectivamente en el año su salario asciende a 100 millones de pesos. Pero de pronto en sus cuentas finalizadas del año aparecen 1.000 millones de pesos. ¿Podríamos homologarlo al tema de enriquecimiento sin causa o ilícito? No, hay que mirar, porque lo más seguro es que sea enriquecimiento ilícito, porque no se pueden confundir. El enriquecimiento sin causa es que claro, se enriqueció sin que haya una justa causa. No cometió delito así como tal. O sea, no se fue a hurtar. Pero el enriquecimiento ilícito es cuando yo actúo violando una norma jurídica en contra de la norma, en contra del ordenamiento jurídico. Que me enriquezco de manera ilícita. ¿Cierto? Bien, muchachos, miren, ya tengo la boca ya aquí cansada de tanto hablar. Entonces, podemos dejar ahí. Y pongan la pila. Yo le he dicho, yo no sé, ya se fue el representante. Le he dicho que tenemos que recompensar una clase que, al menos una de las que hemos visto, las que no hemos visto, tenemos que recompensarla porque estamos muy atrasados. ¿Listo? Listo, profe. ¿Cómo se hace para el tema de las asistencias, profe? A través del monitor, ¿cierto? Yo le dije que me le daba pantallazo es que ya se fue, ¿cierto? Ya se fue. Profe, voy a tomar el pantallazo. profe, disculpa, Sí. permiso. Lo que pasa es que el monitor me dijo que le manifestara que el teléfono se le había descargado y él, no, o sea, él venía en camino hacia Quibdó. Entonces, si gustan, pues yo le tomo pantallazo a la asistencia y se la doy y se la envío a él. Bueno, listo, mija, hágale, pues no hay problema. Bien, muchacho. Gracias, yo profe. Aquí lo voy a tomar. Bien. Pues. Pero muchachos, hay que tomen la pantalla. Hay que mirar la posibilidad de organizar esa clase. Esa clase que tenemos. Sí, pero hay que tratar de ver si se pueden ver presenciales porque se necesita presenciales. Sí, hay que esperar con ayuda de Dios que ahorita la seguridad va a mejorar, si militarizan la zona, a ver qué se puede solucionar. Listo, no hay problema. Listo, estamos pendientes, pues, muchachos. Profe, yo tengo una situación, se me había olvidado. Sí. Por cuestiones de lógica y seguridad, me tocó, yo matriculé, esta materia yo la tengo matriculado en la mañana, pero la estoy viendo con usted en la noche para que lo tenga en cuenta en el momento de subir la nota y que no vaya a aparecer vaya perdida en la jornada de la mañana. Entonces, por cuestiones de seguridad, me tocó que matricular. Tiene que estar pendiente para que me avise, oye.
Ah, sí, señor. Cuando empecemos a sacar las notas. Bueno, pues listo. Ok, profe. Ok. Listo, mi profe, feliz noche. Bueno. Buenas noches, compañeros. Listo, profe, feliz noche.